Bienvenidos nuevamente a la resolución de uno de nuestros problemas de razonamiento lógico verbal. El día de hoy consiste de un problema de comprensión lectora. Es un problema corto, pero veremos su complicación. Ya saben cómo funciona. Primero ustedes lean el problema, resuélvanlo y luego vengan con nosotros para verificar la respuesta. Bueno, empecemos. El texto dice: es mejor ser una persona huyendo a pie de propósito a la búsqueda de la siempre cambiante pero espontánea necesidad que ser un jinete huyendo de la necesidad al siempre constante pero plástico propósito. El programa nos pregunta: ¿cuál de las siguientes comparativas es la más acertada según el texto anterior? Bueno, como vemos, esto es un texto que está, como diría yo, codificado. Está hablado completamente en metáforas. Y lo que no es metáfora es igual complicado de entender, ya que el texto en sí es una comparativa. Entonces, la respuesta debe ser algo que sea una comparativa, que responda a esta comparativa, que nos diga cuál es exactamente el mensaje de la comparativa del texto. Entonces, vamos a ver, el mejor sistema para descifrar este tipo de problemas es chequearlo oración por oración. En este caso tenemos dos oraciones y luego interpretar de manera general lo que dice el texto. Ya saben, tenemos solamente en el examen 2 minutos para hacerlo, así que debemos hacerlo rápido. Entonces, ¿qué nos dice la primera frase? En vez de ser una persona huyendo a pie del propósito a la búsqueda de la siempre cambiante pero espontánea necesidad. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la huida, y aunque sea una huida a pie, una huida lenta, difícil, aunque consista de esto, esta huida, una huida lenta, que sea del propósito a la búsqueda de la siempre cambiante pero espontánea necesidad, o sea, esta huida, aunque sea lenta, es mejor porque la necesidad es espontánea. Eso quiere decir que estamos tachando la necesidad de algo positivo. La espontaneidad es algo positivo. Ahora vamos a la segunda oración. Como dice que esto es mejor, la primera dice que es mejor, la segunda oración dice que ser un jinete huyendo de la necesidad al siempre constante pero plástico propósito. Entonces, nos reafirma lo que dice la primera oración cuando vemos que dice que es un jinete huyendo. Arriba dice una persona huyendo a pie. O sea, aquí dice que aunque estemos huyendo de manera más rápida, o sea, huir es ir hacia lo otro. Es ir, huir implica de ir de un punto A un punto B. Entonces, esta ida de la persona huyendo a pie es mejor que la ida de la persona huyendo como un jinete, o sea, en un caballo. O sea, aunque se vaya más lento, es mejor huir del propósito a la necesidad que ir en caballo, o sea, como jinete, de la necesidad al propósito. Entonces, veamos que aquí también dice cambiante, aquí dice constante, es un antónimo, son antónimos, y dice plástico, propósito, y aquí dice espontánea necesidad. Entonces, la espontánea necesidad se tacha como algo bueno. El plástico propósito se tacha como algo malo. Por ende, lo espontáneo es positivo y lo plástico es negativo según el autor. Y aquí dice, siempre constante pero plástico. O sea, aunque sea constante el propósito, es peor que el cambiante pero espontánea necesidad. Entonces, la ida de algo que es seguro pero plástico como el propósito, la ida de esto hacia la necesidad, que es cambiante pero espontánea, aunque sea más lenta, es mejor. Entonces, esta es la comparativa exacta que se hace para este problema. Si vemos las respuestas, la única que hace match con esto es la B. La B es la respuesta correcta. Chequeemos rápidamente por qué las demás no son correctas. La A dice, lo plástico es mejor que lo espontáneo. Es exactamente lo contrario que dice el problema. O sea, es la comparativa contraria. Entonces esta no es. Ahora, la C dice, es peor huir de la necesidad que del propósito, porque se va más lento. Esto no tiene, es totalmente incongruente porque el problema dice que
o sea, sí, en efecto, es peor huir de la necesidad que huir del propósito. Bueno, no, el problema dice que es mejor huir de la necesidad que huir del propósito. No, el problema dice que sí, el problema dice que es peor huir de la necesidad que huirle al propósito, ya que huir del propósito es mejor, según lo que dice el problema, ya que el problema dice que es mejor que huyamos del propósito hacia la necesidad, pero dice que porque se va más lento, y no, o sea, esto no es la razón, ya que aquí la razón la identificamos arriba, entonces esta tampoco. Aquí dice, ¿no hay respuesta correcta? No, ya vimos que sí hay respuesta correcta. La E dice, lo cambiante es menos práctico que lo constante. Realmente dice que lo cambiante, aunque sea espontáneo, es mejor que lo constante por ser plástico. Entonces esta tampoco. Muchas gracias por estar con nosotros a la hora de resolver este problema. Nos vemos luego.